de este momento está grabando, por favor registren la asistencia en el chat. Ya, entonces continuamos con la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a aprender a resolver desigualdades lineales de dos variables. En sí, para eso vamos a aprender a identificar los tipos de variables de desigualdades que existen. Aquí algo está generándome, no sé si es de aquí. Acá, esto va a ser. Ya, estaba haciendo ruidos. Ya. Bueno, entonces, el objetivo de esta unidad, estamos en la unidad ya 4.1, recuerden que el día lunes tenemos lección, es identificar los aspectos metodológicos para el proceso adecuado para la resolución de desigualdades lineales. Entonces vamos primero a aprender lo que es una desigualdad lineal. Normalmente, nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar con ecuaciones, y en las ecuaciones, nosotros lo que usualmente hacemos es decir que y es igual, de repente, 3x más 2, por ejemplo. Eso sabemos que es una igualdad. Simplemente decimos que esta condición, x más 2, x al cubo, en este caso le puse x al cubo más 2, es igual a y. Sabemos que la variable y es una dependiente, depende del comportamiento de x, perdón, y la variable x es independiente. Entonces, esas definiciones ya las habíamos estudiado. Ahora lo que vamos a ver es cuando nosotros tenemos situaciones como esta, de que, me cambie el diccionario porque después no me sale el signo inglés. Ya, entonces tenemos que, por ejemplo, si decimos que y es mayor a x al cubo más 2. Ah, perdón. Es mayor que x al cubo. ¿Y dónde está el más? Acá. Más 2. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos. Ya. Está dando problema algo. Ya listo. Entonces, ahí tenemos, no es lo mismo decir que y es igual a 3, a x al cubo más 2, o que es mayor que x al cubo más 2. O que es menor, o que es menor igual, o que es mayor igual. Entonces, existen algunas diferencias básicas, que es lo que hoy día vamos a aprender. Entonces, la desigualdad lineal nos da una relatividad, una propiedad relativa de dos puntos. Lo que nosotros estábamos comentando, cuando hablamos de igualdad, en el plano, en la línea del tiempo, en el plano de la línea del tiempo, nosotros establecemos que todo esto es la continuidad de los datos, donde a la izquierda, mientras más alejado hacia la izquierda esté, son los números negativos, donde va desde menos infinito hasta el punto central, que vendría a ser el 0, y de ahí continúa en los datos positivos hasta el infinito. Entonces todo esto se conoce como la línea del tiempo, o también se conoce como la línea de los números reales, que va desde menos infinito hasta más infinito. Cuando nosotros establecemos una igualdad, lo único que estamos estableciendo es un punto específico en el espectro del plano. Cuando hablamos de desigualdades lineales, lo que nosotros estamos indicando es que vamos a estar dentro de un rango específico de toda la dimensión o de toda la línea del tiempo. Por ejemplo, si tenemos que A es menor que B, estamos diciendo que A es menor que B, y B es mayor
que A y B es mayor que A. Entonces, cuando decimos estas dos condiciones, la podemos haber unido, decir de que A es mayor que B y menor que A de manera simultánea, como una sola expresión, y se representa de esta manera, donde incluye todos estos puntos que están dentro del rango. Aquí excluye al elemento A y excluye al elemento B. Entonces, esto es una desigualdad como tal. También nosotros podemos decir lo contrario, de que A es mayor a B o B es menor que A. Y ahí nosotros podemos inclusive especificar en el ejemplo de aquí de que A sea mayor, siempre tiene que ser en comparativo a algún elemento para poderlo analizar. No podemos decir, podríamos decir que es mayor a un número o es menor a un número. También se podría establecer así. Entonces, estas son las propiedades relativas de dos puntos que se deben de conocer cuando estamos hablando acerca de una desigualdad lineal. De ahí, en la desigualdad lineal, ya ahora lo vamos a ver ya expresado en la línea del tiempo, ya con los valores numéricos. Normalmente, esto es lo que les mencionaba, lo que está aquí en la parte inferior, de que X está dentro de un rango entre A y B. Por ejemplo, nosotros podríamos decir de que X está entre -2 y 0. Puede ser una posibilidad. Podríamos decir de que está entre -5 y -2. Podríamos decir de que está entre -5 y 7. Podríamos decir que está entre 7 y 9. Entre 0 y 7. En fin, cualquier tipo de rango en el cual se establezca el parámetro. Y esta es la forma como se lo representa. Aquí tenemos de que, acuérdense, del lado izquierdo van los negativos y del lado derecho van los positivos. O, dicho de otra manera, del lado izquierdo van los valores menores y del lado derecho van los valores mayores. También lo podrían haber representado como A mayor que X y mayor que B. También se lo podría representar. Y ahí obviamente es como que está dada la vuelta o se lo mira del otro extremo a la línea del tiempo. En la parte inferior vemos la representación gráfica de esta desigualdad. Aquí estamos manifestando que, déjenme admitir la Fátima. Ya. Aquí estamos diciendo de que X está dentro de un rango entre A y B. Eso es lo que manifiestan las desigualdades. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan bien para poder establecer patrones, más que todo cuando se trabajan con matrices. Entonces, vamos a ver cuál es el significado del término de desigualdad. Entonces, hay que me ayude con la lectura. A ver, alguien que me ayude con la lectura. Cualquier volumen. A ver, lea. Es un enunciado que establece que una cantidad es menor que, mayor que, menor, igual que, o mayor o igual que otra cantidad. Resolver una desigualdad significa encontrar todos los valores de la variable por los cuales dicha desigualdad es verdadera. Ya, gracias, Solán. Entonces, aquí tenemos, claramente nos especifica, que es un enunciado. ¿Por qué es un enunciado? Porque nos representa por medio del signo que es mayor que, menor que, igual que, mayor igual o menor igual. O sea, tenemos 4 maneras de representar. Y entre esas 4 maneras podemos combinar 2 de ellos para establecer un rango de posibilidades de soluciones para un determinado planteamiento. Por eso es que menciona que resolver una desigualdad significa encontrar todos los valores de las variables para los cuales dicha desigualdad es verdadera. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos resolviendo un ejercicio, no vamos a decir que para resolver el ejercicio corresponden a los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y poner hasta el 100. Basta con decir de que X está entre 0 y 100, si vamos a excluir al 100.
O podemos decir de que X está es mayor o igual a 0 y menor o igual a 100. Entonces ahí nosotros estamos incluyendo al 0 y el 100 y sabemos que están todos los números que se puedan obtener dentro de ese parámetro. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Antes de continuar con las reglas de las desigualdades. ¿Alguna pregunta hasta allí? No. ¿Está claro? Claro como el agua. Bueno, vamos a ver las reglas que se manejan en las desigualdades. Estas reglas más que seguro ustedes ya las conocen. Aquí las vamos a ver ya un poquito con detalle. Entonces, a ver, ayúdenme otra persona con la lectura. Si un mismo número se suma o resta en ambos lados de una desigualdad, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. ¿Ya? Listo. Vuelve a repetir ese párrafo, por favor. Vuélvelo a repetir. Si un número se suma o resta en Un ambos mismo lados de número. una desigualdad, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Ya, correcto. Gracias, Luna. Entonces, miren, aquí nosotros decimos que tenemos esta desigualdad. A es menor que B. Esta es una desigualdad. Si nosotros le sumamos un número cualquiera, por ejemplo C va a representar a un número cualquiera. Puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, cualquier cosa. Entonces, si le sumamos o restamos un número a ambos lados de la inecuación, es decir, si aquí le hacemos A más C y al otro extremo B menos C, entonces tenemos A más C al un extremo, al otro, el otro extremo también hacemos B más C, para que no se altere el resultado, va a obtenerse el mismo sufijo. En cambio, si restamos el valor C, recuerden que C puede ser un número cualquiera, va a ser A menos C es menor que B menos C, es menor que B menos C. Entonces nosotros vamos a tener que este resultado, que se le ha sumado un número, tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la desigualdad, y lo mismo que si se le resta un mismo número al lado izquierdo o al lado derecho de la desigualdad, vamos a tener una ecuación equivalente. Vamos a tener que si, el resultado tendrá el mismo sentido que el original, es decir, va a mantenerse el mismo rango de soluciones. Eso es lo que nos hace referencia a este planteamiento. Quiere decir que la ecuación no se va a ver alterada. Veamos un ejemplo numérico para que quede esto más claro. Esto es sumamente sencillo. Tenemos, de ejemplo, 7 es menor a 10. Obviamente nosotros sabemos por definición lógica que el 7 es un número que tiene menos dimensión que el número 10. El primer caso nos dice que se puede sumar a ambos lados de la inecuación, en este caso a 7 le sumamos un valor cualquiera. Se ha tomado como ejemplo el 3. Se suma 7 más 3, y por el otro lado, al 10 le sumamos también 3. Entonces vamos a tener que 7 más 3 es 10, y 10 más 3, 13. Entonces el resultado va a ser la misma dimensión. Aquí, ¿cuánto es el espectro? Está desde el 7 hasta el 10 hay un espectro de 3 dígitos. Acá se va a mantener el mismo espectro, o el mismo campo de datos. Lo mismo ocurre si nosotros le restamos, lo mismo ocurre si nosotros le restamos 7 menos 3, va a seguir siendo menor que 10 menos 3. 7 menos 3 es 4, y 10 menos 3 es 7. Entonces se sigue manteniendo el mismo espectro. A esto es lo que hace referencia esta primera regla. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Sigamos. A ver, otra persona que me ayude con la lectura. Si ambos Si ambos lados lados de desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número positivo, la desigualdad resultante va a tener el mismo sentido que la original. Ya, vuélvela a leer, por favor, pero enfatizando. Si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número positivo, la desigualdad resultante va a tener el mismo sentido que la original. Ya, listo. Gracias, Alison. ¿Qué tenemos aquí? Que si ambos lados se multiplican o se dividen, miren lo que dice, se multiplica o se divide por el mismo número positivo. A propósito lo he puesto así, era haberlo puesto con negrita. Por el mismo número positivo, vamos a tener que el resultado va a ser el mismo sentido que el de la desigualdad original. Es decir, si nosotros tenemos que una condición A es menor que B, y vamos a multiplicar y dividir, o sea, vamos a primero multiplicar y después vamos a dividir de manera independiente a un valor C, o sea, donde C sabemos que es mayor que 0, esa es la condición para que sea un número positivo. Entonces, al momento de hacer el producto, el número A puede ser un número positivo o negativo, independientemente. Si nosotros le multiplicamos por C, un número positivo va a mantener el mismo signo y va a seguir siendo un número, ¿no? Y del otro lado, lo mismo hacemos. Al B le multiplicamos el C, que es un número positivo, entonces no pasa nada, se mantiene el mismo criterio, se mantiene el mismo rango de posibilidades. Bueno, el rango se va a ver afectado porque es mayor, pero se mantiene el mismo sentido de la ecuación, de la inecuación. En cambio, a su vez, si lo dividimos, estamos achicando el número, si es un número entero. Si es un número fraccionario, lo estamos agrandando, pero como estamos haciendo la misma operación, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, vamos a tener que el sentido va a ser simétrico, tanto para el sentido derecho como para el sentido izquierdo de la inecuación. Entonces esto es lo que nos indica que mientras nosotros multiplicamos o dividimos por cualquier lado de la ecuación, va a mantenerse el mismo sentido, no va a verse alterada la inecuación. ¿Sí? Veamos con un ejemplo. Tenemos 3 es menor que 7, estamos manejando ese ejemplo, y vamos nosotros a representar a la letra C con el número 2. 2 es un número positivo cualquiera, por eso decimos de que 2 es mayor que 0. Aquí lo único que hemos hecho es darle valores a las letras A, B y C. Entonces vamos a reemplazar el primero, que es lo que hacemos. A por C, hacemos 3 por 2, sabemos que es 6, y el otro lado, 7 por 2, A, B por C, es 14. Entonces sabemos que 6 es menor que 14. No pasa nada, se cumple la condición. Se mantiene el sentido del menor que. En cambio, si nosotros procedemos a dividir, vamos a tener 3 dividido para 2 es 1.5 o 3 medios, y por el otro lado es 7 dividido para 2, que es 3.5. Entonces sabemos que 1.5 es menor a 3.5 y se mantiene el mismo sentido de la desigualdad. Es decir, no se ve alterado este componente menor que. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué otra persona me ayude con la lectura, por favor? Yo. A ver, vamos. Si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número negativo, entonces la desigualdad resultante va a tener el sentido contrario al de la original. Listo. Vuélvelo a leer, por favor. Si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número negativo, entonces la desigualdad resultante va a tener el sentido contrario al de la original. Ya tenemos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En el caso anterior, nosotros multiplicábamos o dividíamos por un número positivo. Ahora, en cambio, vamos a hacer la misma operación, pero con un número negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener?
que si A es menor que B y C es menor que 0, y C es menor que 0, nos estamos haciendo referencia a que vamos a multiplicar o dividir por un número negativo. Entonces va a ser que A por C va a cambiar el signo. Entonces, como cambia el signo de esta ecuación, de esta inecuación, si aquí teníamos que era menor que, entonces al momento que multiplicamos por un signo negativo, va a cambiar el sentido. Ya va a dejar de ser mayor que y va a pasar a ser menor, va a dejar de ser menor que y va a pasar a ser mayor que. Y lo mismo acá multiplicamos por el mismo símbolo, ¿no? B, C, recuerden que B es un número cualquiera y C es un número negativo. Lo mismo va a pasar si nosotros dividimos. Lo mismo va a pasar si nosotros dividimos. Tenemos B dividido para C y A dividido para C. Entonces, y el sentido va a dejar de ser menor que por mayor que. Veámoslo con un ejemplo numérico. Tenemos ahora, el ejemplo es 4 menor que 7. Y vamos a multiplicar y dividir por C, que está representado por menos 2. Entonces hacemos 4 por menos 2 es menos 8. Y 7 por menos 2 es menos 14. Voy a poner este ejemplo porque aquí siempre suele haber algún tipo de confusión. Voy a poner este ejemplo en Excel para que lo puedan visualizar con más claridad. El ejemplo que les estaba indicando nos dice que es 4. Voy a hacer esto más chiquito. Ahí. Ya vamos a, cada cuadradito representa un número, ¿no? Este vale 0. Vamos a decir que aquí está, este es el 4. Este de aquí es el 4. Acá va a estar el 7. Ahí tenemos esto haciendo una representación simbólica de la línea del tiempo. No sé si me he resfriado o me ha dado gripe, ojalá no me haya dado ese COVID. Ya ver, entonces tenemos acá esta representación gráfica entre 4 y 7. Y lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 2. Entonces, vamos a multiplicar, lo voy a poner acá. Acuérdense que estamos en la condición, aquí la condición es que que 4 es menor, que 4 es menor a 7. Esa es la condición que nos está dando. Y vamos a multiplicar por menos 2. Bueno, menos 2. Cambia el signo. Ya, por menos 2. Entonces, al momento que multiplicamos 4 por menos 2, nos queda, hacemos así, igual 4, ¿dónde está el por aquí? Por menos 2, igual. 4 por menos 2 nos da menos 8. Entonces, menos 8, y acá, vamos a hacer esto, vamos a mover esto un poquito más acá. Ya, ahí. Entonces 4 por menos 2 es menos 8. Es menos 8. Y el otro es, el primer rango estaba entre 4 y 7. Este rango lo voy a pintar aquí, que es para que sepan que es el primer rango. 4 y 7. Este es el primer rango. El otro rango lo voy a poner un poquito más abajo para que lo puedan ver. Acá. Va a ser menos 8. Y el otro es 7 por menos 2. Va a ser menos 14, ¿no? Entonces, menos 14, ¿dónde va a estar? Va a estar hacia el lado izquierdo. Va a ser, por ejemplo, aquí. Menos, caramba. Menos 14. ¿Ya? Más grande. Entonces tenemos que menos 14
está este sentido. Y el nuevo rango ya va a estar especificado por esto. Entonces aquí ya vamos a tener de que menos 8 es menor que, ya no va a ser menor, sino que va a ser mayor que menos 14. Que es como, lo tomo como condición de lógica, ya. Entonces acá, ahí tenemos la condición de que menos 8 es mayor a menos 14. Y obviamente, menos 8 es un número más pequeño que menos 14 sí, pero como es un número negativo, está más cercano al 0, está más cercano al lado derecho, entonces es un número mayor al menos 14. Por eso es que cuando nosotros trabajamos y multiplicamos por números negativos, o dividimos por números negativos, vamos a tener que el sentido de la desigualdad va a verse modificado. Si el sentido te dice que es menor que, al momento de multiplicar por un número negativo, se te va a convertir en mayor que. Lo mismo tenemos que si este número es dividido, va a pasar el mismo sentido. Vamos a hacer ahora lo mismo con el otro ejemplo. Vamos a ver, aquí lo que hicimos fue multiplicar. Entonces voy a poner aquí, se multiplica. Multiplica. Ahora vamos a ver con el ejemplo cuando se divide. 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 Entonces vamos a dividir. Para dividir, ¿cómo nos va a quedar? Por un lado, vamos a tener igual 4 que divide, esta división aquí, acá, 4 que divide a menos 2, y por el otro lado vamos a tener que 7 que divide aquí es 7 que divide a menos 2, 3.5. Y así mismo lo vamos a representar en la línea del tiempo. Decimos que menos 2 estaría por aquí. Vamos a poner, voy a agregar acá más para que no genere confusión. Insertar. Ya, ahí para que se lo vea mejor. Entonces vamos a tener acá que esto es aquí va a ser menos 3.5. Economista, disculpa, acepta aquí en Berlín. Ya está admitida. Ya, gracias. Ya, entonces tenemos que es 3.5 y va a ser menos 2. Entonces ahí lo que hemos hecho ya la división que corresponde al rango. Entonces aquí lo que tenemos que ver cómo va a estar especificado este nuevo rango. Nos dice que está entre 3.5 y menos 2. Entonces aquí, ¿quién va a ser mayor? ¿El 3.5 o el menos 3.5 o el menos 2? ¿Quién es mayor? Menos El 2. menos 2. El menos 2, ¿no? Entonces, como el menos 2 es mayor, vamos a tener que menos 2, déjame poner el espacio, si no lo aplica como fórmula. Menos 2, que va a ser mayor a menos 3.5. ¿Sí? Y ahí tenemos de que el sentido del mayor que era menor que, perdón, el signo que era en el momento inicial, 4 menor que 7, al momento de multiplicarlo por un número negativo, cambió su sentido. ¿Se dan cuenta? Va a ser menos 8 mayor que menos 14, y lo mismo, si se lo divide para un número negativo, el sentido se va a ver modificado y va a ser menos 2 mayor a menos 3.5. Esto es lo que nos indica esta propiedad, ¿sí? Deben de tener mucho cuidado cuando trabajen con números negativos, porque usualmente si tienen el pensamiento astral
no muy desarrollado, lo más probable es que se mareen un poquito con la parte numérica, con las direcciones de los signos, y si se les hace un poquito complejo, mi sugerencia es que hagan un ejercicio parecido a este, representen la línea del tiempo, y ahí lo van a poder ver con mayor facilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? No hay preguntas. Miren que esto se está enseñando al detalle de estos casos porque en los ejercicios que van a venir más adelante vamos a trabajar con este tipo de situaciones. Entonces, lo más probable es que ustedes tengan soluciones algebraicas en las cuales tengan que plantear estos mecanismos. ¿Ya? Aquí veíamos el segundo ejemplo que ya lo habíamos comentado, que se vuelve negativo y cambia el sentido. ¿Ya? Vamos con el otro. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Cualquier lado de una desigualdad puede reemplazarse por una expresión equivalente. Si Vuélvelo a leer, por favor. cualquier lado de una desigualdad puede reemplazarse por una expresión equivalente. Ya, listo, gracias. Cualquier lado de una expresión puede reemplazarse por una expresión equivalente. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si tenemos una ecuación donde x es igual a una condición y y es igual a otra condición, podemos utilizar cualquiera de las dos equivalencias para poner en la condición de la desigualdad. Es decir, un ejemplo, si tenemos que A es menor a B, este es un ejemplo, y sabemos por definición de que A es igual a C. Esta es una condición que nos expresa una equivalencia, ¿no? O sea, quiere decir que A puede ser el valor de A o puede ser el valor de C. Entonces, si nosotros tenemos esta relación, va a ser lo mismo que pongamos que C es menor que B, ¿no? Obviamente, porque C tiene el mismo valor que A. Esto es lo que nos dice esta condición. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos X es menor a 2, pero sabemos que X también es igual a Y más 4. Entonces, va a ser lo mismo que nosotros pongamos en la ecuación Y más 4 menor que 2, ¿no? Obviamente, esto es X y esto equivale a X. Entonces, la misma condición de la expresión va a ser y la equivalencia no se va a ver alterada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, sigamos. Otra persona que me ayude con la lectura, por favor. Yo, profe. Bueno, Dale. si los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos y se toma el recíproco de cada lado, entonces resulta otra desigualdad con sentido contrario al de la original. Solo leer, pero enfatizando. Ya. Si los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos y se toma el recíproco de cada lado, entonces resulta otra desigualdad con sentido contrario al de la original. Ya, listo, gracias. Vamos a ver qué significa esto, que estoy más que seguro que para algunos ha de resultar medio confuso. Cuando dice, los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos, y se toma el recíproco. Hay que decir, profe, ¿qué es eso del recíproco? Veámoslo con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Tenemos esta condición, que A0 es menor que A, y es menor que B. O también podemos decir de que A es menor que B y es menor que 0. Cuando tenemos esta condición, nosotros podemos tomar el recíproco, que significa dividir, o expresarlo en este resultado. Veámoslo con número, para que quede más claro. Tenemos 2 es menor que 4. ¿Ya? Entonces, si tomamos y dividimos a la expresión 1 para 2, un medio, o un cuarto, nosotros o ponemos acá menos 4 y menos 2, entonces al momento que estamos haciendo esta expresión que es el recíproco, estamos alterando
el componente y nosotros vamos a tener que, va a verse afectado el sentido de la desigualdad. Esto es lo que nos hace referencia este caso de desigualdad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, cero. Sigamos. A ver, otra persona que me ayude con la lectura. Yo, profe, yo. Dale, dale. Si ambos lados de una desigualdad son positivos y se eleva a cada lado a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Vuelve a enfatizar, por favor. Ya. Si ambos lados de una desigualdad son positivos y se eleva a cada lado a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Ya, perfecto. Aquí me voy a ir directamente al ejemplo para ver. Tenemos 4 menor que 9. 4 al cuadrado va a seguir siendo menor que 9 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, 9 por 9, 81. Entonces se sigue manteniendo la relación. Y si sacamos la raíz, bueno, vamos a continuar. ¿Qué otra persona me ayude con la lectura, por favor? Yo. A ver, vamos. Si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número negativo, entonces la desigualdad resultante va a tener el sentido contrario al de la original. Listo. Vuélvelo a leer, por favor. Si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número negativo, entonces la desigualdad resultante va a tener el sentido contrario al de la original. Ya tenemos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En el caso anterior, nosotros multiplicábamos o dividíamos por un número positivo. Ahora, en cambio, vamos a hacer la misma operación, pero con un número negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que si A es menor que B y C es menor que 0, y C es menor que 0, nos estamos haciendo referencia a que vamos a multiplicar o dividir por un número negativo. Entonces va a ser que A por C va a cambiar el signo. Entonces, como cambia el signo de esta ecuación, de esta inecuación, si aquí teníamos que era menor que, entonces al momento que multiplicamos por un signo negativo, va a cambiar el sentido. Ya va a dejar de ser mayor que y va a pasar a ser menor, va a dejar de ser menor que y va a pasar a ser mayor que. Y lo mismo acá multiplicamos por el mismo símbolo, ¿no? B, C, recuerden que B es un número cualquiera y C es un número negativo. Lo mismo va a pasar si nosotros dividimos. Lo mismo va a pasar si nosotros dividimos. Tenemos B dividido para C y A dividido para C. Entonces, y el sentido va a dejar de ser menor que por mayor que. Veámoslo con un ejemplo numérico. Tenemos ahora, el ejemplo es 4 menor que 7. Y vamos a multiplicar y dividir por C, que está representado por menos 2. Entonces hacemos 4 por menos 2 es menos 8. Y 7 por menos 2 es menos 14. Voy a poner este ejemplo, porque aquí siempre suele haber algún tipo de confusión. Voy a poner este ejemplo en Excel, para que lo puedan visualizar con más claridad. El ejemplo que les estaba indicando nos dice que es 4. Voy a hacer esto más chiquito. Ahí. Ya vamos a, cada cuadradito representa un número, ¿no? Este vale 0. Vamos a decir que aquí está, este es el 4. Este de aquí es el 4. Acá va a estar el 7. Ahí tenemos esto haciendo una representación simbólica de la línea del tiempo.
No sé si me he resfriado o me ha dado gripe, ojalá no me haya dado ese COVID. Ya ver, entonces tenemos acá esta representación gráfica entre 4 y 7. Y lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 2. Entonces, vamos a multiplicar, lo voy a poner acá. Acuérdense que estamos en la condición, aquí la condición es que que 4 es menor, que 4 es menor a 7. Esa es la condición que nos está dando. Y vamos a multiplicar por menos 2. Bueno, menos 2. Cambia el signo. Ya, por menos 2. Entonces, al momento que multiplicamos 4 por menos 2, nos queda, hacemos así, igual 4, ¿dónde está el por aquí? Por menos 2, igual. 4 por menos 2 nos da menos 8. Entonces, menos 8, y acá, vamos a hacer esto, vamos a mover esto un poquito más acá. Ya, ahí. Entonces 4 por menos 2 es menos 8. Es menos 8. Y el otro es, el primer rango estaba entre 4 y 7. Este rango lo voy a pintar aquí, que es para que sepan que es el primer rango. 4 y 7. Este es el primer rango. El otro rango lo voy a poner un poquito más abajo para que lo puedan ver. Acá. Va a ser menos 8. Y el otro es 7 por menos 2. Va a ser menos 14, ¿no? Entonces, menos 14, ¿dónde va a estar? Va a estar hacia el lado izquierdo. Va a ser, por ejemplo, aquí. Menos 14. ¿Ya? Más grande. Entonces tenemos que en menos 14 está este sentido. Y el nuevo rango ya va a estar especificado por esto. Entonces aquí ya vamos a tener de que menos 8 es menor que, ya no va a ser menor, sino que va a ser mayor que menos 14. No toma como condición de lógica. Ya. Entonces acá, ahí tenemos la condición de que menos 8 es mayor a menos 14. Y obviamente, menos 8 es un número más pequeño que menos 14, sí, pero como es un número negativo, está más cercano al 0, está más cercano al lado derecho, entonces es un número mayor al menos 14. Por eso es que cuando nosotros trabajamos y multiplicamos por números negativos, o dividimos por números negativos, vamos a tener que el sentido de la desigualdad va a verse modificado. Si el sentido te dice que es menor que, al momento de multiplicar por un número negativo, se te va a convertir en mayor que. Lo mismo tenemos que si este número es dividido, va a pasar el mismo sentido. Vamos a hacer ahora lo mismo con el otro ejemplo. Vamos a ver, aquí lo que hicimos fue multiplicar. Entonces voy a poner aquí, se multiplica. Multiplica. Ahora vamos a ver con el ejemplo cuando se divide. Divide. Entonces vamos a dividir. Para dividir, ¿cómo nos va a quedar? Por un lado, vamos a tener igual 4 que divide, esta división aquí, acá. 4 que divide a menos 2, y por el otro lado vamos a tener que 7 que divide aquí es 7 que divide a menos 2, 3.5. Y así mismo lo vamos a representar en la línea del tiempo. Decimos que menos 2 estaría por aquí. Vamos a poner, voy a agregar acá más para que no
genere confusión. Insertar. Insertar. Ya, ahí para que se lo vea mejor. Entonces vamos a tener acá que esto es aquí va a ser menos 3.5. Economista, disculpa, acepta Kimberly. Ya está admitida. Ya, gracias. Ya, entonces tenemos que es 3.5 y va a ser menos 2. Entonces ahí lo que hemos hecho ya la división que corresponde al rango. Entonces aquí lo que tenemos que ver cómo va a estar especificado este nuevo rango. Nos dice que está entre 3.5 y menos 2. Entonces aquí, ¿quién va a ser mayor? ¿El 3.5 o el menos 3.5 o el menos 2? ¿Quién es mayor? Menos El 2. menos 2. El menos 2, ¿no? Entonces, como el menos 2 es mayor, vamos a tener que menos 2, déjame poner espacio, si no lo aplica como fórmula. Menos 2, que va a ser mayor a menos 3.5. ¿Sí? Y ahí tenemos de que el sentido del mayor que era menor que, perdón, el signo que era en el momento inicial, 4 menor que 7, al momento de multiplicarlo por un número negativo, cambió su sentido. ¿Se dan cuenta? Va a ser menos 8 mayor que menos 14, y lo mismo, si se lo divide para un número negativo, el sentido se va a ver modificado y va a ser menos 2 mayor a menos 3.5. Esto es lo que nos indica esta propiedad, ¿sí? Deben de tener mucho cuidado cuando trabajen con números negativos, porque usualmente si tienen el pensamiento astral no muy desarrollado, lo más probable es que se mareen un poquito con la parte numérica, con las direcciones de los signos, y si se les hace un poquito complejo, mi sugerencia es que hagan un ejercicio parecido a este, representen la línea del tiempo, y ahí lo van a poder ver con mayor facilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? No hay preguntas. Miren que esto se está enseñando al detalle de estos casos, porque en los ejercicios que van a venir más adelante, vamos a trabajar con este tipo de situaciones. Entonces, lo más probable es que ustedes tengan soluciones algebraicas en las cuales tengan que plantear estos mecanismos. ¿Ya? Aquí veíamos el segundo ejemplo, que ya lo habíamos comentado, que se vuelve negativo y cambia el sentido. ¿Ya? Vamos con el otro. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Cualquier lado de una desigualdad puede reemplazarse por una expresión equivalente. Si Vuélvelo a leer, por favor. cualquier lado de una desigualdad puede reemplazarse por una expresión equivalente. Ya, listo, gracias. Cualquier lado de una expresión puede reemplazarse por una expresión equivalente. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si tenemos una ecuación donde x es igual a una condición y y es igual a otra condición, podemos utilizar cualquiera de las dos equivalencias para poner en la condición de la desigualdad. Es decir, un ejemplo, si tenemos que A es menor a B, este es un ejemplo, y sabemos por definición de que A es igual a C. Esta es una condición que nos expresa una equivalencia, ¿no? O sea, quiere decir que A puede ser el valor de A o puede ser el valor de C. Entonces, si nosotros tenemos esta relación, va a ser lo mismo que pongamos que C es menor que B, ¿no? Obviamente, porque C tiene el mismo valor que A. Esto es lo que nos dice esta condición. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos X es menor a 2, pero sabemos que X también es igual a Y más 4.
Entonces, va a ser lo mismo que nosotros pongamos en la ecuación y más 4 menor que 2, ¿no? Obviamente, esto es x y esto equivale a x. Entonces, la misma condición de la expresión va a ser y la equivalencia no se va a ver alterada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos. Otra persona que me ayude con la lectura, por favor. Yo, profe. Bueno, Dale. si los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos y se toma el recíproco de cada lado, entonces resulta otra desigualdad con sentido contrario al de la original. Solo leer, pero enfatizando. Ya. Si los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos y se toma el recíproco de cada lado, entonces resulta otra desigualdad con sentido contrario al de la original. Ya listo, gracias. Vamos a ver qué significa esto, que estoy más que seguro que para algunos ha de resultar medio confuso. Cuando dice, los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos, y se toma el recíproco. Hay que decir, profe, ¿qué es eso del recíproco? Veámoslo con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Tenemos esta condición, que A0 es menor que A, y es menor que B. O también podemos decir de que A es menor que B y es menor que 0. Cuando tenemos esta condición, nosotros podemos tomar el recíproco, que significa dividir, o expresarlo en este resultado. Veámoslo con número, para que quede más claro. Tenemos 2 es menor que 4. ¿Ya? Entonces, si tomamos y dividimos a la expresión 1 para 2, un medio, o un cuarto, nosotros o ponemos acá menos 4 y menos 2, entonces al momento que estamos haciendo esta expresión que es el recíproco, estamos alterando el componente y nosotros vamos a tener que, va a verse afectado el sentido de la desigualdad. Esto es lo que nos hace referencia este caso de desigualdad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, bueno, sigamos. A ver, otra persona que me ayude con la lectura. Yo, profe, yo. Dale. Si ambos lados de una desigualdad son positivos y se eleva a cada lado a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Vuelve a enfatizar, por favor. Ya. Si ambos lados de una desigualdad son positivos y se eleva a cada lado a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Ya, perfecto. Aquí me voy a ir directamente al ejemplo para ver. Tenemos 4 menor que 9. 4 al cuadrado va a seguir siendo menor que 9 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, 9 por 9, 81. Entonces se sigue manteniendo la relación. Y si sacamos la raíz,